amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su programa EWTN Noticias. Mi nombre es Rubén León y estoy muy contento de poderlos acompañar el día de hoy. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con el resumen de las principales noticias de la Iglesia. Así es, amigos, y nos vamos a nuestros principales titulares. Obispos agradecen decisión del gobierno de Estados Unidos a favor de migrantes hondureños. Beatifican a 60 mártires vicencianos o vicentinos en España. Pontífice expresa su pesar por la tragedia que dejó terremoto entre Irak e Irán. Iniciamos el programa contándoles que los obispos estadounidenses agradecieron al Departamento de Seguridad Nacional por extender 6 meses más el estatus de protección temporal a los inmigrantes ilegales de Honduras, mientras se analiza la condición actual del país centroamericano antes de tomar una decisión. Hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que se necesita más tiempo para evaluar las condiciones actuales de Honduras, antes de tomar una decisión final sobre el estatus de protección temporal, un programa migratorio creado en 1990 que evita la deportación y concede permisos de trabajo a los nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales. En el caso de Honduras y Nicaragua, el programa fue ofrecido para atender a aquellos que no podían regresar debido a la devastación causada por el huracán Mitch en 1998. Sin embargo, con este programa también se han beneficiado inmigrantes de El Salvador y Haití. Ahora, con la decisión del gobierno de Estados Unidos de extender el estatus de protección temporal, los inmigrantes de Honduras podrán permanecer hasta el 5 de julio de 2018. Ante esto, el presidente del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos del país, Monseñor Joe Vázquez, agradeció por esta disposición y pidió al Departamento de Seguridad Nacional observar las condiciones sobre el terreno en Honduras para tener en cuenta las amenazas de violencia y seguridad existentes para los ciudadanos, así como la pobreza y degradación ambiental que continúa existiendo en el país centroamericano. Y ahora nos vamos hasta España, donde se llevó a cabo la beatificación de 60 mártires vicencianos o vicentinos que murieron durante la persecución religiosa de los años 30. Imitar a los mártires, siguiendo su ejemplo de esperanza y coraje, fue la invitación que el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Ángelo Amato, hizo durante su homilía al presidir en Madrid, España, la beatificación de 60 mártires de la familia vicenciano-vicentina, quienes murieron durante la persecución religiosa en el país en el siglo XX. El purpurado también pidió imitar de los nuevos mártires el orar por los verdugos, ofreciendo a nosotros el regalo precioso del perdón. Aseguró además que con frecuencia en España se realizan beatificaciones de esa fatídica persecución religiosa entre los años 1936 y 1939, años oscuros que cubrieron la nación con la sangre de personas inocentes e indefensas, ya que en muchas regiones españolas reinaba el hostigamiento y la arbitrariedad más absoluta con el único objetivo de aniquilar a la Iglesia Católica. Cardenal Amato también afirmó que los atroces sufrimientos de nuestros mártires los hace testigos de la vida buena del Evangelio. A la ceremonia de beatificación asistieron 8 cardenales, 30 obispos, un centenar de sacerdotes y más de 3.000 fieles de los 5 continentes que llegaron a la capital española para ser parte de este momento en la historia de la Iglesia. Por otro lado, en una audiencia con los participantes del Congreso Internacional sobre Desarme que se desarrolló en el Vaticano, el Papa Francisco condenó con firmeza la amenaza que conlleva el uso de armas nucleares. En la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Santo Padre concedió una audiencia a los participantes del Congreso Internacional sobre desarme de armas nucleares. En el encuentro, el pontífice señaló que no solo se debe condenar el uso premeditado de armas de destrucción masiva, sino también su posesión. Si tenemos en cuenta el riesgo de una detonación accidental como resultado de un error de cualquier tipo, se debe condenar con firmeza la amenaza de su uso, así como su posesión, porque su misma existencia y funcionalidad sirven a una lógica de miedo que no afecta solo a las partes en conflicto, sino a toda la raza humana. En este sentido, el Papa Francisco abogó por impulsar relaciones entre países sin amenazas armamentísticas.
Le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla forza militare. Las relaciones internacionales no pueden mantenerse dominadas por la fuerza militar, la intimidación mutua y la ostentación de arsenales bélicos. Las armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares, crean una falsa sensación de seguridad. No pueden constituir la base para la convivencia pacífica entre los miembros de la familia humana, que debe inspirarse en una ética de solidaridad. Ad un'etica di solidarietà. El Santo Padre destacó también que el desarrollo de armas, no solo nucleares, representa un gasto para las naciones y sitúa en segundo plano las verdaderas prioridades de la humanidad, como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz, la realización de proyectos educativos y el desarrollo de los derechos humanos. El progreso, que es tanto efectivo como inclusivo, puede lograr la utopía de un mundo libre de instrumentos letales, contrario a la crítica de quienes consideran idealista cualquier proceso de desmantelamiento de arsenales. Según informaron los medios mexicanos, la Oficina Numismática y Filatélica del Vaticano anunció que lanzará este año un nuevo sello postal conmemorativo del viaje apostólico que realizó el Santo Padre a México, del 12 al 18 de febrero de 2016. Una imagen elaborada por la artista Orietta Rossi, que representa al Papa Francisco sonriendo mientras abraza a una niña indígena con trenzas tradicionales mexicanas, será el nuevo sello postal que conmemora la visita apostólica del Pontífice a México. Al lado del dibujo se aprecia la fecha de la visita del Santo Padre y en la parte superior izquierda aparece el escudo del Vaticano, mientras que a la derecha está la Virgen de Guadalupe, ante la cual el Papa rezó en la basílica dedicada a la popular advocación mariana. El precio de la estampilla será 95 centavos de euro, que equivale a $1.10. Según informó la Oficina Numismática y Filatélica de la Santa Sede, este sello forma parte de una colección dedicada a los viajes que realizó el Papa Francisco en el 2016. Como se recuerda aquel año, el Santo Padre también visitó la isla griega de Lesbos, Armenia, Polonia, Georgia, Azerbaiyán y Suecia. En otras noticias, por decisión del Papa Francisco, el Vaticano dejará de vender cigarrillos a sus trabajadores a partir del 2018. El Vaticano anunció hace poco que ya no venderá cigarrillos a sus empleados y ex empleados. Así lo indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, quien manifestó que no se puede colaborar con una práctica que perjudica claramente la salud de las personas. El Vaticano ha estado vendiendo cigarrillos a sus empleados y ex empleados. Era una especie de beneficio porque el precio es menor de lo que cuesta en la calle. Sin embargo, el Santo Padre decidió, por razones de salud, ponerle fin a esto a partir de 2018. Se ha reconocido cada vez más el daño que causa el tabaco y el Papa, por supuesto, lo sabe. Aunque ha sido una fuente de ingresos para el Vaticano, es más importante hacer lo correcto y proteger las vidas de las personas. Actualmente, los empleados y pensionistas del Vaticano pueden adquirir cigarrillos a un precio de descuento en un pequeño centro comercial conocido como El Magazzino. No puedo decir exactamente cuántos fueron los ingresos obtenidos de los cigarrillos. No fue insignificante, pero obviamente hay otras fuentes de ingresos mucho más importantes en el Vaticano. Los museos de la Santa Sede, por ejemplo, o la oficina de correos. Creo que es muy importante lo que el Papa está diciendo aquí. Tienes que hacer lo correcto, incluso si te cuesta un poco, y eso está dejando un buen ejemplo. Asimismo, el vocero de la Santa Sede comentó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año el tabaco es la causa de muerte de más de 7 millones de personas en el mundo. A continuación nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez, quien nos tiene más noticias del Vaticano. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal están? En la agenda de esta semana en el Vaticano destaca la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres que presidirá el Papa Francisco el próximo domingo. La situación de los pobres siempre ha sido una preocupación del Papa Francisco a lo largo de su pontificado, y eso se ha traducido en numerosas iniciativas, sobre todo con aquellas personas sin hogar que duermen en las calles de Roma o bajo los pórticos de la Plaza de San Pedro. Por eso, no es de extrañar que el Papa decidiera instaurar esta primera Jornada Mundial de los Pobres tras finalizar el Jubileo Extraordinario de la Misericordia celebrado en el año 2016. La jornada tendrá como acto central la celebración de la Santa Misa,
presidida por el pontífice en la Basílica de San Pedro. Después de la misa, el Papa comerá con 1.500 personas en el aula Pablo VI. A lo largo de la ciudad de Roma se habilitarán otros comedores sociales con una capacidad para 1.500 personas. Además, el Papa Francisco reflexionó durante el Ángelus del pasado domingo sobre las condiciones para poder acceder al reino de los cielos. Durante el Ángelus celebrado el domingo pasado, el Papa habló de una condición esencial para poder entrar en el reino de los cielos: estar vigilantes y prepararse para la llegada de Jesús mediante una vida cristiana centrada en la ayuda al prójimo. El Santo Padre lo explicó mediante la parábola evangélica de las 10 vírgenes que esperan para recibir al novio el día de la boda. Como la celebración era de noche, las 10 debían llevar lámparas de aceite para iluminar el camino. 5 de ellas, prudentes, llevaron una reserva de aceite, mientras que las otras 5 necias no llevaron esa previsión. El novio se retrasó y las 10 vírgenes se durmieron, y cuando llegó empezaron las prisas. Entonces las vírgenes necias se dieron cuenta de que se les había acabado el aceite y que no tenían reservas, por lo que debieron salir a comprarlo. Cuando regresaron, las puertas de la casa estaban cerradas y no pudieron entrar. El Papa insistió en que con esta parábola Jesús nos recuerda que debemos estar preparados para el encuentro con el Señor. Tras el rezo del Ángelus, el pontífice también hizo referencia a los 60 mártires españoles de la Guerra Civil beatificados en Madrid el sábado 11. El Papa recordó que fueron asesinados por defender su fe cristiana y dio gracias a Dios por su testimonio. De momento esto es todo. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. El Papa Francisco envió sus condolencias al pueblo de Irak e Irán por el terremoto de 7,3 grados que afectó diversas regiones de la frontera entre ambos países la noche del domingo 12 de noviembre. A través de 2 telegramas enviados por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, el Papa Francisco expresó su tristeza y oraciones por las víctimas del terremoto que golpeó el domingo 12 de noviembre diferentes regiones de la frontera entre Irak e Irán, dejando al menos 330 personas fallecidas y unas 3.000 heridas. Con epicentro cerca de la ciudad kurda iraquí de Halafyab, el terremoto de 7,3 grados ocasionó que muchas construcciones se derrumbaran en ambos lados de la frontera. Cuando ocurrió el terremoto, estaba acostada en mi cama porque no me sentía bien. Mis hijos estaban viendo televisión en la habitación contigua cuando comenzaron a gritar: «Mamá, terremoto». Todos corrimos al corredor y pudimos ver la casa colapsar detrás de nosotros. Llegamos a la entrada y luego bajamos las escaleras hasta la puerta principal. Uno de los escalones cayó sobre mi hombro y me separó de mi hijo. Creo que fue Dios quien nos salvó y evitó que las escaleras colapsen por completo sobre nosotros. La mayor parte de las carreteras han quedado cortadas, haciendo difícil el acceso de los servicios de emergencia a las zonas afectadas de la región. Otro punto de preocupación es la represa hidroeléctrica de Darbandiyan en Irak, donde los técnicos han comprobado que el terremoto provocó daños severos en la estructura de la central. Ante el temor a un colapso, las autoridades iraquíes procedieron a evacuar todas las zonas inundables cercanas a la represa. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero no se muevan, porque al volver, roban sagrario en Brasil, lo abandonan en un lago y las hostias quedan intactas. Restauran imagen de Cristo que fue profanado en Santuario Mariano de Chile. Convocan a Encuentro Nacional de Catequistas en Costa Rica. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. En su visita a Barcelona, España, en el año 2010, el Papa Emérito Benedicto XVI presidió la Eucaristía con motivo de la dedicación de la iglesia y el altar del templo de la Sagrada Familia. Revivamos a través de las siguientes imágenes este momento histórico para la iglesia. Hace 7 años, durante su visita apostólica a España, Benedicto XVI presidió la misa de dedicación de la iglesia y el altar de la Sagrada Familia de Barcelona, así como la elevación del templo a Basílica Menor. A esta celebración asistieron los entonces reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Además estuvo presente el hoy arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Luis Martínez Sistac, y otros miembros del clero local. En su homilía, Benedicto XVI destacó la monumental obra del catalán Antonio Gaudí, asegurando que era un arquitecto genial y cristiano consecuente.
Asimismo, el Papa alemán dijo que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia, en una época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de gran significado. También en aquella ocasión el pontífice elevó sus plegarias a Dios para que en esta tierra catalana que acoge el templo del arquitecto Gaudí se multipliquen los testimonios de santidad y puedan así ser un ícono de belleza divina y llama ardiente de caridad. El cardenal español Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, abordó recientemente la actual situación de Cataluña, una tierra en la que él vivió durante 15 años. A través de un artículo, el cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, manifestó que ve con tristeza cómo el nacionalismo está perjudicando a Cataluña y agregó que a consecuencia de esto, muchos jóvenes y adultos se han convencido de separarse de España, ya que se sienten víctimas de maltrato y esta discriminación negativa les da derecho a la secesión. Además, el purpurado explicó que todos los nacionalismos tienen un fondo de protesta y comparó la situación con la de un hijo mayor que se va de casa porque no se siente querido, pero agregó que a veces se comportan así porque antes han sido egoístas y creen tener más derechos que los demás, pese a recibir lo mismo. Por otro lado, el cardenal Sebastián indicó que los catalanes y no catalanes se deben convencer de que nadie es ni más ni menos que el resto de los ciudadanos españoles, y afirmó que esta manera de ver las cosas debe entrar en la sociedad catalana desde una enseñanza objetiva, imparcial, no manipulada y con medios de comunicación igualmente objetivos, no sectarios ni subvencionados. En Brasil ocurrió un hecho sorprendente y es que un sagrario que fue robado de una parroquia fue finalmente encontrado en un lago y con las hostias consagradas intactas. Veamos. En la ciudad brasileña de Fama, ubicada en el estado de Minas Gerais, se perpetró el robo de un sagrario con hostias consagradas en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Al darse cuenta del suceso, el párroco Benito Clímaco Pasos buscó a la policía para hacer las investigaciones del caso. Posteriormente, uno de los agentes encontró el sagrario flotando en el lago de Furnas. De acuerdo al sacerdote, el tabernáculo tenía algunos orificios y estaba mojado, mientras que las hostias permanecieron intactas. El presbítero también contó que la gente que halló el tabernáculo lo llevó a la iglesia, justo cuando el sacerdote presidía la misa. En ese momento, al ver el sagrario, los fieles comenzaron a aplaudir y muchos lloraron de emoción. Para el padre Pasos, el hallazgo del tabernáculo con las hostias intactas significó una renovación de fe para todos y resaltó que nada puede afectar a Jesús. Por eso hizo un llamado a mostrar siempre que el Señor está vivo. Es una gran bendición que hayan podido encontrar las hostias consagradas intactas en medio de la tragedia de este robo que nadie quisiera sufrir en la propia parroquia, en tu propio Santísimo, donde tú rezas, pues que se lo tengan que robar. Así que, pues en medio de la tristeza, Dios también nos da una alegría. Así es, Isabel, y bueno, es de alguna manera una llamada de atención para todos nosotros los católicos, para que estemos siempre pendientes del Santísimo Sacramento, un llamado a los párrocos, a las parroquias y a los fieles, para que nos unamos en ese cuidado que debe tener el Señor. Y en otro orden de la noticia, en Chile, un grupo de vándalos encapuchados quemaron un bus en la región de la Araucanía y dejaron un mensaje en contra de la visita que el Papa Francisco realizará a este país en enero del próximo año. El pasado viernes 10 de noviembre, 4 desadaptados en capucha interceptaron un autobús que circulaba por el municipio de Ercilla, en la región de la Araucanía, en Chile. De acuerdo a la policía local, los vándalos amenazaron con armas de fuego al conductor y obligaron a los pasajeros a bajarse del vehículo en las cercanías de una comunidad mapuche de la zona, para luego prenderle fuego. Se encontró con carabineros, fueron a revisar el lugar donde había ocurrido la situación y se encontraron con que el bus está ya completamente quemado. Al hacer una revisión también ahí del lugar, se encontraron dos papeles como de cuaderno escritos a mano, digamos, con lápiz. Los desconocidos dejaron escrito "Fuego a las iglesias, no eres bienvenido en la Araucanía, Papa Francisco", en protesta a la visita del Santo Padre a Temuco, capital de la región de la Araucanía, donde presidirá una misa el 17 de enero próximo. Los mapuches representan el grupo indígena más grande de Chile y reclaman esta región del sur como su territorio ancestral.
Producto de este conflicto con el gobierno, algunas facciones radicales incendiaron en otras ocasiones templos católicos y evangélicos, así como granjas y camiones de madera, para exigir el retorno de la tierra. Por otro lado, la policía del país ha sido acusada de cometer abusos contra esta comunidad, que incluyen redadas y disparos de gas lacrimógeno y balas de goma contra mujeres y niños. Por otro lado, un crucifijo destruido hace unos meses en un ataque a una iglesia en Chile ha sido restaurado y ahora esa imagen se encuentra nuevamente en el templo, donde fue recibido con gran alegría por la comunidad de fieles. Hace unos días en el santuario de la Candelaria de Copiapó, en Chile, se presentó la imagen restaurada del Cristo crucificado, que en agosto pasado sufrió un brutal ataque por parte de un grupo de jóvenes que le cortaron los brazos y las piernas. Ahora la comunidad se reunió en el templo para celebrar la restauración de la cruz con una misa presidida por el obispo del lugar, Monseñor Celestino Aós. En su homilía, Monseñor Aós recordó que este Cristo fue colocado por los antepasados y ha sido visitado durante años por innumerables fieles que a través de la figura de Jesucristo han podido encontrarse con Dios en el sufrimiento y en sus problemas. En ese sentido, el prelado elevó sus oraciones por quienes ofendieron y destruyeron la imagen, para que también ellos puedan reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y puedan sumarse a la Iglesia. Finalmente, tras colocar la cruz en su lugar, Monseñor Celestino colocó unas ofrendas florales y posteriormente los fieles se acercaron para besar los pies del crucificado. El Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el martirio de un sacerdote húngaro y las virtudes heroicas de un presbítero venezolano. Conozcamos un poco de ellos. Un nuevo servidor de Cristo se encuentra a un paso de llegar a los altares, y es que el Papa Francisco firmó un decreto que reconoce el martirio del sacerdote diocesano húngaro János Brenner, nacido el 27 de diciembre de 1931 en Hungría y asesinado por odio a la fe. Según se dio a conocer, su labor pastoral despertó los recelos de las autoridades comunistas de aquel entonces, quienes diseñaron un complot contra él. Es así que el 15 de diciembre de 1957, con la excusa de que visite a un moribundo, consiguieron alejarlo de su parroquia. En el trayecto, unos desconocidos lo apuñalaron 32 veces hasta matarlo, y mientras sufría las puñaladas, protegía con su cuerpo la Eucaristía que transportaba para dar la comunión al enfermo al que iba a visitar. Por otro lado, el Santo Padre reconoció las virtudes heroicas del padre Tomás Morales, quien nació en Macuto, Venezuela, en 1908. Años después, su familia emigró a España y en julio de 1932 ingresó a la Compañía de Jesús en Bélgica, siendo ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1942. De ese modo consagró su ministerio a la animación de los laicos, convencido del precioso don que estos adquieren por el bautismo. En la década de los 50 fundó una serie de institutos seculares, además de la Milicia de Santa María, un movimiento apostólico para los jóvenes. El padre Tomás Morales partió a la casa del padre en 1994. En Argentina, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos José Iñáñez, invitó a toda la comunidad de fieles a participar en la beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez y que se realizará el próximo 25 de noviembre. Quiero invitar muy cordialmente a toda la comunidad a participar en la beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez. La Iglesia nos va a proponer a esta mujer como intercesora nuestra delante de Dios y también como modelo de vida cristiana, señalando lo propio de su genio femenino, muy atenta a las necesidades de los más desprotegidos y con un fuerte compromiso hacia la tarea educativa. Y quiero dar también la bienvenida a todos los que se van a sumar a este acontecimiento importante. Es bueno abrir el corazón para recibir este don de Dios y no tener miedo de ser buenos. El sábado 25 de noviembre, a partir de las 10 horas, en el predio del Bicentenario, junto a la Casa de Gobierno. No dejemos pasar esta gracia que el Señor nos ofrece. En otras noticias, los obispos de Paraguay visitaron al Papa emérito Benedicto XVI, mientras que el Papa Francisco envió un saludo al pueblo paraguayo. Toda la información en la siguiente nota. En el marco de su visita ad limina al Vaticano, los obispos de Paraguay se reunieron con el Papa Francisco, quien envió a través de un video un saludo al pueblo paraguayo, que se puede ver en la cuenta de Facebook de la Conferencia Episcopal del país. Saludo para Paraguay, Santo Padre.
Un saludo a todos los de Paraguay, que Dios los bendiga, que la Virgen de Cacupé los cuide y recen por mí. Por otro lado, los obispos también participaron de diferentes actividades. Entre ellas visitaron al obispo emérito de Roma, Benedicto XVI, quien saludó uno por uno a los prelados y les dio su bendición. El encuentro concluyó con una foto grupal para el recuerdo. Además, en Roma, la Embajada de Paraguay ante la Santa Sede les ofreció una cena de gala como despedida, en donde el embajador Esteban Kriskovich obsequió a cada uno de los obispos una cruz pectoral hecha por el artista Albano Poli, el mismo que realizó el mosaico de la Virgen de Cacupé en los jardines del Vaticano. Asimismo, les fue entregado un cuadro de la imagen mariana replicada en un lienzo, regalo que fue recibido por Monseñor Edmundo Valenzuela, presidente de la Conferencia Episcopal del país. En Costa Rica, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Comisión Nacional de Catequesis, el próximo sábado 18 de noviembre se efectuará el Encuentro Nacional de Catequistas. Veamos. Casi 9 años de ser catequista. Soy catequista desde hace 2 años. Bueno, estoy haciendo el proceso para ser catequista. Tengo de estar sirviendo prácticamente 9 años. Tengo 6 años y medio de ser catequista. Y soy catequista de confirmación en Escazú. Soy el formador parroquial de la catequesis, soy catequista de niños y catequista de confirmación. Encuentro Nacional La Alegría del Catequista. Sábado 18 de noviembre, 9 de la mañana, explanada de la Basílica de la Virgen de los Ángeles en Cartago. Acompáñenos a celebrar los 50 años de la Comisión Nacional de Catequesis. Tendremos peregrinación hasta la Basílica, animación, concierto y Santa Eucaristía. Organiza Senacat. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales para que vean nuevamente las noticias y profundizar en ellas. Así es amigos, agradecemos esa amable sintonía y pues los invitamos a seguirnos, a seguir la programación de EWTN y estar pues muy pendientes de la vida de la Iglesia en América y el mundo. Que tengan un buen día.